hay un lugar único, donde la Navidad está en cada una de las personas que fabrican la felicidad, pero aquí hacen el regalo de la magia todo el año. Cicar, feliz Navidad. Reposando para siempre en los abismos más profundos. Tantas cosas te forjaron el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luz. Esculpieron por tus costas hermosas playas al sur, con piedras de algún volcán. ¿Cuánta vida llevas? Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Are you still there? To delete this message, press 7. To save it in the archives, press 9. To hear more options, press 0. What are you talking about? Saludos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir en Canarias. Estamos aquí en la villa y puerto de Garachico, de este maravilloso lugar que ha sido considerado y distinguido oficialmente como uno de los pueblos más bonitos de España. Vamos a conocer gran parte de su historia y detalles que se nos escapan, incluso a aquellos que venimos aquí con cierta frecuencia, que hablamos con amigos que de este municipio saben mucho y están sumamente acreditados para hablar de todo tipo de detalles de Garachico. Se los presento en un instante. Garachico está ubicado en la zona norte de la isla de Tenerife y en la zona denominada como la Isla Baja. Hoy vamos a descubrir por qué se le llama la Isla Baja a esta parte de la isla tinerfeña. Es un lugar que tiene una limitación por la superficie debido a aquel volcán que dejó a medio pueblo prácticamente, literalmente, sepultado por la lava. Pero con el tiempo ha sabido rehacerse de sus cenizas como ave fénix. Y bueno, y si bien la parte donde cayó la lava ha seguido pues tal y como quedó en su día, pero en la parte que no le afectó, el pueblo ha crecido. Se ha convertido en un pueblo maravilloso para disfrute de la vista de todos aquellos que le visitan y también, por supuesto, para sus vecinos. No me extiendo más. Quiero que los que me acompañan pues sean los que le cuenten y les diga detalles, insisto, de este maravilloso lugar, insisto, esta villa y puerto de Garachico. Carlos Acosta, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, me encuentro relativamente bien, pero no del todo.
porque no en vano tengo cumplidos 95 años. 95. Sí, y cuando uno llega a estos extremos, hay varias limitaciones de todo tipo, sobre todo intelectuales. Y la memoria, que era uno de los fuertes de los que yo presumía en otra época, hoy es media memoria o un cuarto de la que tenía. Me parece lógico, no protesto, o sea que Dios no me ha castigado con eso. Le ocurre a casi todo el mundo y no todo el mundo llega a los 95. Bueno. Agradezco muy sinceramente esas palabras de belleza de Garachico, aunque no está bien que yo lo repita, porque si soy vecino de este lugar, donde he nacido y donde he vivido siempre, no me parece bonito que nos echemos flores a nosotros mismos, pero agradezco muy sinceramente las que has pronunciado tú. Me satisface. Muchas gracias, Juan Carlos, pero cuando los televidentes le escuchen, van a decir, bueno, si se queda con una cuarta parte de los conocimientos que tenía, pues menuda enciclopedia, ni el Larousse. Don Lorenzo Dorta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sixto. ¿Cómo estás? Bien, ahí compartiendo con Carlos Acosta, da gusto, porque él habla de su edad, pero lo que ha hablado y lo que ha escrito, que son más de 40 libros, pues ya tiene ya suficiente historia Garachico para pasarla a las futuras generaciones. Efectivamente. Bueno, ustedes se suelen reunir cada día aquí en la plaza. Tenemos una tertulia para hablar del bien y del mal en la plaza de 12 a 2 de la tarde, donde nos tomamos el cortado, donde debemos hablar y hablamos de las cosas buenas y malas que tiene sobre todo principalmente el municipio, la Isla Baja y Tenerife. Bueno, vamos hoy a hablar a centrarnos en lo que es la villa y puerto de Garachico. Yo acabo de hacer un comentario sobre esta zona que se le denomina Isla Baja. ¿Qué municipios son los que se destacan, los que entran dentro de esa Isla Baja y por qué se le denomina la Isla Baja? Bueno, la Isla Baja realmente Garachico, Los Silos y Buenavista. Ajá. ¿No? Es la zona costera Sí. baja de la isla. Nosotros tenemos el Teide ahí a 2 pasos, pero no se ve desde Garachico. De Ico sí se ve, y de las zonas altas. Pero Garachico, Los Silos y Buenavista es la Isla Baja. Yo recuerdo, y le hemos puesto en marcha la denominación de la Isla Baja, porque Leopoldo de la Rosa Olivera, secretario del Cabildo en mi época del Cabildo, allá por el año 70 y tantos, me hablaba siempre de la Isla Baja. Y era una serie de escritores y conferenciantes, intelectuales, que habían venido a formar parte de esa inquietud que tenían por lo intelectual y que hacían reuniones tanto en Icó como en la finca de Leopoldo de la Rosa, que la tenían Los Silos. Y él siempre destacó como la Isla Baja un lugar bonito, un lugar entrañable y un lugar que se podía venir a visitar con tranquilidad, con paz, con muchos recuerdos. Y de ahí empezó a salir todo. Y ahí hemos promocionado pues las jornadas culturales, los caprichos musicales, todos de la Isla Baja. No tiene nada que ver con la geografía, ni orografía, ni nada, sino No, la Isla no. Baja que es zona de la costa. Perdone, Claro. no puede relacionarse con la geografía Claro. porque, iba a decir lamentablemente, pero no está bien, nosotros o los políticos de una etapa no muy lejana han incluido en la Isla Baja al municipio del Tanque, Sí, que cierto. geográficamente no forma parte de la Isla Baja. Y Ico de los Vinos tampoco. Tampoco. Pero también hay quien le incluye Pues a muy Ico de mal los Vinos. incluido, porque incluso simplemente de aspecto venimos en la carretera y al llegar a Icó hay una tremenda bajada por el Guincho para llegar a Garachico, para seguir a Los Silos y a Buenavista. Pero por esa carretera no podemos ir al Tanque. Al Tanque vamos desde Icó, que está y el Tanque está en la altura. O sea que físicamente el Tanque no pertenece a la Isla Bueno, Baja, bueno, pero lo también- hemos incluido por cariño, por ese afecto especial que sentimos por su proximidad a nosotros. Bueno, Pero Carlos, hay que decir que yo te diría, también se puede llegar, Lorenzo,
también se puede ir hacia, El tanque. Desde Garachico al tanque. desde Garachico al Sí, tanque. sí, pero no se utiliza casi. No, Pero bueno, no. pero hay esa Esa- Se puede posibilidad, ¿no? llegar, sí. Esa sí. carretera existe de Garachico al tanque y está preparada para subastarla ahora, este mes de enero, por el Cabildo, para mejorarla, su seguridad y su rectificación de curvas y eso no asfaltos lo y sabía tal. yo. Está preparado. Entonces, esa carretera existe porque será la única comunicación que Claro. tenga los 3 municipios de la Isla Baja Sí. con el anillo insular de circunvalación de Tenerife. Y eso es importante. Puede irse por Icó, como decía Carlos, puede bajar por Icó y venir a Garachico. Pero por otro lado, nosotros no hemos escogido al tanque por cariño solamente, sino porque cuando cuando le pedimos a Adolfo Suárez que declarara conjunto histórico-artístico esta zona, pero como comarca de acción especial también, resulta que el núcleo poblacional más débil, de menos ingresos y de menos población, es el tanque. Entonces lo incluíamos en el tanque, los 4 pueblos, para mejorar la situación, explicar la mejoría que tenía la Isla Baja con esto. Y concretamente a Icó, hubo un momento que con el consorcio de actos de Isla Baja, Garachico, Los Silos, Buenavista y el tanque, incluimos Icó una vez nada más, porque teníamos unas ayudas económicas de la Unión Europea, y si no sumábamos más de 20.000 habitantes, no teníamos acceso a esas ayudas. Y entonces nosotros tenemos los 4 municipios con 18.000 habitantes, incluimos a Icó. Es la única vez que he participado en la Isla Baja como consorcio de la Isla Baja, pero figurativo nada más. Una pequeña trampilla. No, trampa no, pero todo se beneficiaba Icó también. No estábamos haciéndole ninguna jugada a Icó, ¿no? Sino que se beneficiaba contrario. de la ayuda. También le estaban- Efectivamente. ¿Cómo ha evolucionado esta villa y puerto de Garachico a través de los años? Estamos hablando del primer puerto de Tenerife, puerto de Garachico, aunque hay muchas personas que lo confunden y dicen que Garachico fue donde estuvo o fue la primera capital Sí, de Tenerife, no, cosa no. que es un error. No, nunca, no. nunca. ¿no? Nunca fue Garachico Pero, capital. No sé si estarán conmigo de escuchar a muchas personas. Sí, o algunas sí, lo personas hemos decir, oído, no, lo hemos fue oído. el primero. No, Pero no, fue una villa importante con una, no iba a decir riqueza, pero con una desenvoltura grata completamente, pero de eso a ser capital va un abismo tremendo, ¿no? Ujú. El pueblo ha vivido etapas buenas y etapas malas, pero hay que tener en cuenta que la naturaleza ha sido muy cruel con nosotros. Nos solemos nombrar el volcán, y en efecto el volcán destruyó al gran Garachico de otra época, pero también hemos sufrido la peste. El mar nos ha hecho mucho daño, a pesar de lo cual lo amamos entrañablemente. Nosotros no podemos vivir sin tener el mar al lado, pero nos ha dañado en numerosas ocasiones. Nos ha hecho bastante daño. Recuerdo haber leído que estando el ayuntamiento en la calle Esteban de Ponte, Lorenzo, donde vivió el médico don Teógenes, subió un día al mar y el ayuntamiento se convirtió en un recuerdo, porque además se fueron montones de detalles escritos que hubieran enriquecido, aunque lo hemos intentado luego, la historia pasada de esta villa y puerto. Ese es el motivo de los cambios que se han producido con Garachico. Lo que Carlos menciona del ayuntamiento en la calle Esteban de Ponte, donde era el despacho del médico titular de la localidad, hoy hay un centro de atención a los ciudadanos y un hospital a 4 kilómetros que es el que está en Icó. Pero hoy esa casona que daba a 2 calles, a la avenida Marítima y a la Esteban de Ponte, hoy está convertida en un hotel. Se está inaugurando dentro de breve fecha. Las cosas cambian constantemente. No, hablando de aquí de lugares para el hospedaje, para las personas que vienen de fuera y quieren pasar aquí, pues el tiempo que consideren,
Hay que decir que ha aumentado considerablemente. Hay 5 hoteles ya en Garachico y más de 50 viviendas vacacionales, que eso es otro problema que tendrán que resolverse, pero que hay en este momento 5 hoteles de categoría que están muy dignos y en casonas antiguas, respetando el patrimonio, etcétera, etcétera, creo que es un beneficio para Garachico. Carlos, ¿cómo se ha podido mantener el patrimonio del municipio de Garachico de la forma en que se ha conservado? ¿Cómo ha sido posible? Bueno, hemos tenido la suerte de contar en distintas épocas con personas de verdadera categoría que además demostraron un tremendo amor por el pueblo. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, alcaldes forasteros, varios. Por ejemplo, don José Soler Torregrosa, levantino, o sea, peninsular, levantino. Don Aniceto Mansito Dorta, del Tanque. Don Antonio González, que llamamos don Antonico, del Tanque. Don Eduardo Contreras, de Los Hilos. Y después ya digo Lorenzo, que nació en Buenavista. Su madre, que era maestra, vino destinada a Garachico y él vino siendo un niño y ya es de Garachico. Yo no sé si él lo contesta, pero yo creo que él tiene que contestar cuando le preguntes de dónde eres. Él no puede decir que de Buenavista, porque la mayor parte de su vida la ha pasado Yo me aquí. sé la respuesta. Nací en Buenavista, pero... Fui a nacer a Buenavista. Mi madre estaba de maestra en Arico y como había un médico exilado en Venezuela, un alemán, y conocía a mi abuela y conocía a todos mis parientes de allí, vino mi madre embarazada a dar a luz, nací allí y a los 8 días volví a Arico. O sea que ya a los 3 años estaba en Garachico. Por tanto, no tengo una nacionalidad. Y como soy hijo adoptivo de Garachico, ya pues soy de Garachico, está claro. No puedo olvidar que nací en Buenavista. Claro. Es alcalde de Garachico, es también consejero del Cabildo Insular de Tenerife. Pues 33 años nada más. Y también perteneció al gobierno de Canarias, ¿no? Sí. Y 18 años de alcalde. 18 años de alcalde. Bueno, cuando terminó el periodo del ayuntamiento de Garachico, pues, y me fichó el Cabildo en aquel momento, puesto que había unas elecciones que no eran totalmente como se celebran ahora, sino que eran por partidos judiciales. Entonces me decidí presentarme por partido judicial de ICO, La Guancha, San Juan de la Rambla y hasta Buenavista y hasta allá Isora, y salí elegido consejero del Cabildo de esta comarca. Entonces, a partir de ahí ya continué. Después vinieron elecciones abiertas, democráticas. También continué en las listas con José Miguel Galván Bello y ahí he estado 33 años. Señor Galván Bello, el aeropuerto Reina Sofía y la autopista del sur. al sur. Era un gran, la TF1, un gran hombre. Pues creo que... A él lo que hacía nada más que infraestructuras y le interesaba el bien de la isla. Pero no hablemos de otras cosas, sino principalmente se basaba en que había que mejorar la infraestructura para mejorar la situación de los canarios. Y Carlos, pues cronista, no oficial, pero cronista. No, me nombró Lorenzo cronista oficial, pero yo lo rechacé porque yo era concejal entonces también y yo estaba ya cansado de tantas cosas, ¿no? Y le dije, no, ya yo desde sí. aquel entonces, estamos hablando de mucho tiempo atrás, pero yo seguía escribiendo, pero sin ese título que no lo necesitaba para nada, para hacer... Yo llevo, pues, yo tenía 17 años cuando publiqué mis primeras crónicas. No recuerdo si en la tarde, en el día, en jornada deportiva. O en el aire libre. En aire libre. Pero me acuerdo, deportiva. todas las semanas hacía yo una crónica, muchas de las cuales las conservo, porque las recorté y las pegué luego en unos papeles y los encuaderné. Los mandé a Santa Cruz, me los encuadernaron y tengo 18 de este grueso tomos
de la historia de Garachico durante esos 18 años. Bueno, hemos hecho un paréntesis en la historia de Garachico. Hemos dedicado algunos minutos también para dar a conocer, para aquellos que no lo conozcan, aquellos pocos, pues a las dos personas que me acompañan, que para mí es un lujo auténtico. Muchas gracias. Y nos introducimos de nuevo en la Villa y Puerto de Garachico. Que Sí. me gusta lo de Villa y Puerto de Garachico porque, oiga, Sí, al César lo que es del César, ¿no? ya. Hacemos referencia ahora a lo que estamos hablando de cuando el Garachico tenía su puerto principal. Ahí hubo influencia de distintos países. Llegaban aquí de Portugal, de Francia y Sí. de otros lugares, por lo que el potencial que había aquí en cuanto a la vivienda y en cuanto al comercio era considerable, Sí, señor. muy considerable. Muy considerable. Hoy no podemos decir lo mismo, porque, por ejemplo, decía Lorenzo antes que tenemos 5 hoteles, pero yo, como siempre, le llevo la contraria a lo que él dice, porque somos enemigos, Lorenzo y yo. Diré, tengo que decirlo. Enemigo idealista, o piensa cada uno lo que... No, es una broma. Tuvimos 3 panaderías y no tenemos ninguna. Eso hay que decirlo también. Hay cosas que ocurren. ¿A en qué los- crees que se debe No lo sé. esa circunstancia? No lo sé porque la gente come pan todos los días y no creo que fuera un fracaso, ni muchísimo Y aquí menos. nos falta el pan. No falta, no. Pues por lo tanto no es necesario, No es necesario, ¿no? las tres panaderías. Pero cuando uno pierde algo que tenía, se nota un poco desmoralizado. A mí por lo menos me ocurre, ¿no? Cuando pierdo algo que tenía y de lo que podíamos decir, pues sí, tenemos 3 panaderías, pero Bueno. ahora resulta que comemos el pan que nos traen de Buenavista, de La Caleta creo que hay también, ¿no? Y de Icó. Y de Icó, sí. Ahora hablamos del pan y hablamos de otras muchas cosas en cuanto a la gastronomía, Sí. pero antes me gustaría, a colación a lo que yo le preguntaba, la influencia de distintos países que llegó a tener Garachico, ¿qué quedó de todo aquello? ¿Qué quedó en Garachico? Bueno, ¿Qué aportó en su día? si ocurre una cosa tan terrible como lo del volcán, por lógica, ese pueblo o queda convertido en la nada, o sea, en la no existencia, o lucha de día y de noche y de madrugada para recuperar parte de lo que perdió, porque no se podía recuperar la totalidad. Y entonces hubo aquí, como nosotros habíamos tenido en el puerto visitantes de distintos países con embarcaciones notables, todo eso al venirse abajo supuso un verdadero problema. Pero el pueblo, ya digo, no se entregó, el pueblo trabajó intensamente de la mañana a la noche, en invierno y en verano, para conseguir que, no para conseguir lo que teníamos, porque era imposible, porque además tuvimos una tremenda lucha contra Santa Cruz. Santa Cruz lo que quería era su puerto. Incluso el puerto de la Cruz en un momento determinado también luchó por ganarnos. Y aunque hay fotografías tanto de Garachico como del puerto de la Cruz con varios barcos, las tenemos esas fotografías, la verdad es que no fue lo mismo. Cuando ocurre una desgracia tan tremenda, lo lógico es que se resientan las Parece que cosas. los barcos no podían atracar el puerto de la Cruz. Se Esa es quedaban, esa es la se historia. quedaban Sí, esa es la a lo lejos esas y son- venían a través de la exactamente. lancha. Así que, Pero claro. ellos no reconocían esa parte negativa. Yo tengo esas fotos con los barcos fuera del puerto de la Cruz. Se quedaban Los fuera. nuestros ingresaban en nuestro puerto, Exacto, sí. que no era muy grande tampoco el puerto de Garachico. Bien, pero Pero, podía pero era el llegar más a- importante. Era la Ahí- única bahía natural que había en el norte de Tenerife Sí. y amplia relativamente, pero que venían y fondeaban los barcos fuera y con lanchas acercaban
todos los productos. Sí. Se exportaba el vino que era el Malvasía, no de Garachico, de Buenavista de los Cielos de Garachico, de Icó y de toda la comarca. Y ese vino fue tan famoso que se exportó pues, para Europa, y sobre todo Inglaterra, y hay una anécdota simpática y real, que la independencia de Estados Unidos se brindó con el Malvasía de aquí, y se retrasó la inauguración, el nombramiento del presidente 2 días porque los temporales habían retrasado la llegada del barco. Esos lugares hablados por todos los países, Holanda, Francia, como dijiste antes, Inglaterra, pues tenían el recuerdo de Garachico. Pero Garachico era un pueblo pequeño, un puerto pequeño. Y entonces la lucha no es una lucha política del Puerto de la Cruz y Santa Cruz contra Garachico o al revés, sino simplemente en que las condiciones de la costa de Santa Cruz son muy mejoradas que con las nuestras. Aquí los temporales del Mar del Norte son impresionantes y hay meses enteros que no se puede ni salir a pescar. Entonces el roque del islote nuestro, que es una gran defensa natural para Garachico, es limitado a una zona nada más. Los pescadores se tienen que trasladar a la zona de los gigantes. Por ejemplo, o no salir, o pasar meses sin salir a pescar. Entonces, hay una diferencia muy grande ahora en estos momentos donde las embarcaciones son barcos grandes que tienen que atracar, no que tienen que fondear. Y eso es un tema que en aquel momento la Orotava, que era el puerto de la Orotava, no el puerto de la Cruz, que no existía, entonces era el puerto de la Orotava el que se llevó la competencia de exportaciones al puerto de la Cruz. Puerto de la Orotava y Puerto de la Cruz. Sí, pertenecía a Claro, eso así. Y después se llevó Santa Cruz, porque lógicamente hoy no hay puerto en el Puerto de la Cruz. Aquí hay un puerto que gracias a la idea de Adán Martín de hacer un plan insular de puertos deportivos, pesqueros, turísticos, reivindicamos nosotros el hecho de históricamente tenerlo uno. Y hoy tenemos un puerto donde no cabe ni una embarcación más, donde hay más de 300 embarcaciones deportivas, recreativas, turísticas, pero es un puerto limitado, ¿no? que tiene otras dependencias también en el futuro. Bueno, y ahora vamos a hablar ya que estamos haciendo referencia al puerto de Garachico, la importancia que tiene y que ha tenido en la historia, hablar de la puerta principal del puerto de Garachico. ¿Cómo ven ustedes el lugar donde está la puerta instalada, que era, entiendo, el lugar original, y cómo está, pues, atendida y demás? Esa puerta era así, se ha mantenido, se ha restaurado alrededor. ¿Le parece bien cómo está? De mi época. Pues que no se puede hacer de otra manera. Es la puerta de tierra del famoso puerto de Garachico. Y hasta ahí llegaba al mar. Sí, el mar estaba allí y eso está situado sobre el mar. La puerta es donde existía, ahí está, y fondeaban detrás, entraban al pueblo y se controlaba el control de aduanas, etcétera, etcétera. O sea, en Cádiz, por ejemplo, se llama la Puerta de Tierra y otro lugar, igual que Garachico, pero ese es el lugar, ahí no puedes hacerle nada. Ahí vienen diariamente miles de personas a ver la Puerta de Tierra. Es el lugar más visitado de Garachico. Pero vienen, sacan sus fotos, pero ven, le dicen cómo llegaba el mar en aquel momento, cómo entraban y tal, pero nada más, no podemos hacer otra cosa. Nosotros no podemos cambiar la puerta a otro lugar para que las guagas del turismo vengan. Las guagas aparcan en otros lugares y vienen todos los turistas caminando, recorren el pueblo y después se van. Yo veo que está de acuerdo con lo que está manifestando. Sí. Ese lugar es el más visitado de Garachico, más que la parroquia de Santa Ana, más que el castillo de San Miguel. ¿Quién lo visita más, los extranjeros o los canarios? Los extranjeros. Porque se informan al lugar donde van a ir. Porque saben visitar los lugares. Claro. Ellos van a un lugar y saben cuál es el camino que deben seguir para ir aquí, aquí y allí. Y nosotros a lo mejor, tal vez porque lo hemos tenido. No, porque siempre. vienen con guías de turismo, les indican los lugares. También. Y los canarios no hace falta que vengan con guías porque vienen directamente. No, pero muchos vienen con coches de alquiler. De alquiler, sí, y claro. van a los lugares. Los coches de alquiler son los que más beneficios dejan en Garachico.
Los que vienen de guaguas de turismo con 50 personas, vienen, aparcan, ven el lugar y se van. Claro. Pero los que vienen con coches de alquiler, pues, Aparcan, recorren la gastronomía, el pueblo, turismo, la claro. visita a los monumentos históricos, eso lo recorren descansadamente. Bien. Pero sin embargo, a mí me consta de que la puerta de tierra, como así se le denomina, Sí, se domina. hasta hace décadas atrás, 40, 50 años, ¿Sí? tengo entendido que no era ni conocida por los Nada, garatiquenses. nada. Exactamente, nada. no era, ¿Así? exactamente, no era conocida porque era un lugar que estaba olvidado y nada más, pero la puerta existía y existe como estaba. Lo que hicimos fue que en mi época ya, al entrar al ayuntamiento y descubrir lugares interesantes desde el punto de vista patrimonial para el punto de vista turístico, lo que hicimos fue comprar los terrenos anexos Exacto. que habían sido el mar de su época, donde había incluso un pozo y donde habían las cadenas donde amarraban los barcos, etcétera, etcétera. Lo que hicimos fue comprar los terrenos y ordenarlos y hacer un parque verde donde se podía pasear y observar la puerta desde un lado y de otro, con materiales nobles de otros lugares incluso, no existían material noble aquí para rodear la puerta de tierra. Cada año vuelvo a recorrer estas calles frías entre hogares llenos de ilusión. Pero la Navidad no solo son paquetes de regalo, luces en el árbol o listas de deseos. Entre todo esto hay un lugar único. Donde la Navidad está en cada una de las personas que fabrican la felicidad cada día del año. Son también los que ya no están, pero han dejado una luz en nuestro corazón, y los que reparten alegría para todos en cada momento. Yo dejo la ilusión una sola vez. Pero aquí hacen el regalo de la magia todo el año. Cicar es familia. ¡Feliz Navidad! Encontramos en las instalaciones de Valladares Canarias en el municipio de Agüime. En ella ocupamos todo lo que es el suroeste de la isla, desde Carrizal, Ingenio, Vecindario, Polígono de Arinaga, que es uno de los polígonos más extensos de España. Nuestras instalaciones en Valladares Canarias en Arinaga se inauguraron hace unos 15 años y debido a la gran demanda de nuestros clientes hubo que hacer una ampliación donde se aprovechó para cambiar a la imagen corporativa de la empresa. Aquí en Valladares Canarias Arinaga contamos con 14 profesionales especializados en el sector de la automoción, donde podemos asesorarles de cualquier duda que tengan con su vehículo. En nuestras instalaciones de Valladares Canarias en Arinaga, así como en todas las instalaciones de Valladares, pues contamos con un amplio stock de todo recambio de primer nivel a un precio muy competitivo. También tenemos el privilegio de contar con el lubricante Wolf, que es el lubricante líder del sector, patrocinador del World Rally Champions. Valladares Canarias Arinaga se encuentra en la calle Yunque sin número, en el Polígono Industrial Arinaga, en el horario de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde
y los sábados de 9 a 1. Los esperamos. ¿Ese es el nuevo Opel Corsa eléctrico? Yes, of course. ¿Mola conducirlo? ¿Está potente? ¿En serio? Yes, of course. Orbecame, concesionario oficial para toda Canarias. Grupo Cabrera Medina. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, a fever when you hold me tight, a fever in the morning, a fever all through the night. ¿En qué crees? ¿Crees en los uniformes? ¿Crees en la popularidad? ¿Crees en modelos? ¿O crees en ti? Nuevo Peugeot i208 100% eléctrico. Orbecame, concesionario oficial para toda Canarias. Grupo Cabrera Medina. Carlos, hay que destacar que aquí sucedía en muchísimos municipios, muchísimos pueblos de Canarias, pero aquí en Garachico, de forma también particular, como podíamos señalar La Orotava, La Laguna, otros lugares de otras islas, aquí la parte eclesiástica tenía un peso en aquella Muy época, pues grande. imagínense, estamos hablando de la iglesia, como decía aquel, con la iglesia hemos topado, Sí. pero en esa época, a lo que lo estamos remontando, aquí había gran influencia religiosa. Una influencia religiosa que todavía se puede notar en lo que dejaron, Exacto. en los edificios. Por ejemplo, uno de los más importantes y más bellos lugares de Garachico es el ex convento de San Francisco. Es de una belleza extraordinaria. Y ahí había una cantidad de frailes elevada que se fue reduciendo con el paso del tiempo y luego con los terribles cataclismos que sufrimos. El convento dominico existe todavía convertido en hospital municipal, aunque no es un hospital, es simplemente una casa que ha acogido en un tiempo, sí, tuvimos allí unas monjas que lo cuidaron estupendamente. La arquitectura de ese edificio, perdone Carlos, la arquitectura de ese edificio Sí. y el exterior Sí. con aquella Con los 5 fuente balcones. de agua y con aquellas jardines, ¿no? En el Sí, exterior, sí. una belleza Enorme, enorme. enorme. Sí, y los 7 balcones, pues también nos hace recordar una también. obra teatral que se titula de la misma manera, ¿no? Y ese convento también fue importante. El convento... Y yo creo que podríamos decir que lo sigue siendo, porque es que Sí, sí, lo está sigue siendo. muy bien conservado. El convento agustino existe, aunque cuando uno pasa por él o entra en su interior, no tiene detalles religiosos. Claro.
lo llamamos la casa de don José Soler. Don José Soler, que antes lo cité como uno de los alcaldes del pueblo, señor. que él no era de aquí, sino de Valencia. Y bueno, ese convento fue también importantísimo. Pero Levantino era. El de los agustinos, pero... Levantino, digo. ¿Quién? Don... Sí, sí, de Levante. Sí, quiero decir, ese convento, por ejemplo, tuvo no solamente importancia, sino problemas, porque como ya existían aquí los otros, los mismos frailes, parece mentira, se oponían a que hubiera un nuevo convento que era el agustino. Pero una de las veces que se cambió el obispo, no recuerdo ahora el nombre porque se me van las cosas, ese señor obispo hizo lo posible y lo imposible para que el convento fuera una realidad. Y entonces existió. Y después había dos de monjas, uno de monjas claras y otro concepcionista que existe en la realidad. Pero tengo que decir que yo recuerdo cuando había 36 monjas de clausura y hoy hay 8. Pero no es Garachico el único lugar donde ocurre eso. Nosotros hemos mandado monjas de aquí a la península, nos lo han pedido, por favor, que las mandemos para que no se cerrara su convento por el número reducido de monjas que tenía. O sea que es una cosa, la parte religiosa tiene unas veces una importancia enorme y después falta de vocaciones religiosas. Sí, evidentemente los tiempos van cambiando y... Sí. La hermana de Paco Barroso fue a un convento de la península. Y Sor Ángela y varias monjas que eran superiores aquí fueron a Cáceres, donde Santa Beatriz de Silva, la fundadora, había fundado unos conventos allí y tenían pocas para que estas fueran para que no los cerraran los conventos. Ya digo, aquí, por ejemplo, en Garachico, el agustino fue el tercero en categoría, aparte del tercero en llegar. Pero, por ejemplo, el franciscano y el dominico no sabríamos decir cuál fue más importante. ¿Y se pueden visitar todos? Sí, claro. Yo, para aquellos que lo estoy viendo, me gustaría, porque es que merece la pena. Lo que pasa es que casi siempre se hacen obras y durante algún tiempo están cerrados. ¿Cómo está ahora San Francisco? ¿Se puede ir? No se puede estar en restauración una fase por parte eléctrica. Claro, la parte eléctrica. Es que tarda mucho en Estamos olvidando de la iglesia de San Pedro. Ah, verdad, tienes es razón. La primera iglesia, es verdad. Que es aquí la tercera de la isla. Podríamos decir la iglesia matriz. La iglesia de Santa Ana es la iglesia matriz. Santa Ana. Pero la primera que se fundó aquí fue San Pedro. Arriba, en la parte alta de San Pedro. Porque claro, se hacía todo huyendo de los posibles... Estos que venían de los piratas. Los piratas. Corsarios y piratas. Entonces desde arriba se podía observar perfectamente. Y ese fue el lugar que se eligió para la primera iglesia, que todavía existe afortunadamente. Aunque en el barrio viven 4 personas. Recordemos que ya que estamos hablando de temas eclesiásticos, que patrón aquí en Garachico es San Roque y la patrona es Santa Ana. Que Carlos hable de un famoso, que está sacando el tema eclesiástico, de un ex rector de la universidad, un gran escritor y nacido aquí. Francisco Martínez de Fuentes. Háblate. Don Francisco Martínez de Fuentes era un sacerdote garachiquense que escribía temas históricos porque él dominaba eso de meterse en las librerías antiguas, en los lugares de las iglesias, donde había unos libros importantísimos donde se anotaba todo lo ocurrido. Bueno, pues él tuvo esa tremenda afición. Y esa obra existe, pero no en Garachico, está en La Laguna. La obra de don Francisco Martínez de Fuentes. Que fue rector. Fue profesor y rector de la Universidad de La Laguna. No podemos olvidar ese nombre. Aquí tenemos una calle dedicada a él, que se llamaba antes San Diego, ¿no? San Diego, y fue en tu época, ¿no? Se dejó una parte a San Diego y se le puso la otra parte. Lorenzo, es que aquí de Garachico salieron, de los archivos de Garachico,
salió mucha documentación, muchos libros Claro. hacia la laguna. Claro. Sí, están en los archivos insulares y provinciales, Sí, claro, están en la que están en laguna, la laguna. lógicamente. Nos los quitaron Allí está a la nosotros. universidad, Sí. ahí investigan más pronto, más cercano, más tal. Es lógico que estén allí. Ujú. Bueno, pues vamos dando apuntes del pasado, nos vamos acercando al presente con temas, yo creo que interesantes, y en algunos casos, no lo sé, ustedes me dirán, como garachiquenses, que pueden ser preocupantes o no, ya ustedes me lo dirán. Y es el hecho de que aquí en Garachico, pues son muchas las personas, muchos los vecinos que se están yendo a otros lugares. Claro. De hecho, hay que destacar que recientemente se ha publicado que los lugares donde se puede conseguir una vivienda para alquiler más económica es en Los Silos, en Garachico y en el Tanque. Motivo por lo que estoy comentando, de que muchas personas pues se van a las zonas metropolitanas, se van al sur por motivos de trabajo. Y es que, claro, desplazarse de aquí todos los días hacia la Laguna, Santa Cruz o incluso hasta el sur, no deja de ser un martirio, si me permiten la expresión. ¿Cómo ven la situación? Porque actualmente el número de habitantes ha descendido. Sí, sí, sí. Yo creo que le dije, bueno, antes de que empezáramos a grabar esto, lo hablamos. Garachico llegó a tener 6.000 habitantes. 6. Nunca llegó a pasar de 6.000. Hoy no tenemos sino 4.800. Nada más, lo hemos perdido. Yo estoy muy conforme. Pues que mire, sobre todo una cosa muy importante. El labrador ha dejado de ser labrador. Los campos están totalmente abandonados. Los padres no pudieron convencer a los hijos para que ellos siguieran cuidando sus huertos, que eran muchos, porque todos los vecinos tenían el trocito de huerto en las proximidades de su casa. Lo acaba de decir ahora, eran muchos, pero muy pequeñitos. Bueno, pequeñitos, pero... Que ello motivó el hecho de que muchos vecinos del Tanque de Garachico y de toda esta zona tuviesen que emigrar con mucha más urgencia y más justificación que vecinos de otros municipios. Porque es que aquí no había donde poder, habían espacios muy pequeños para... Una para inmigración, agricultura, hace más de 50 años, una inmigración importante a Venezuela y Cuba. Claro. Cuba primero y después Venezuela. Sí. ¿Por qué? Porque las propiedades que estaban aquí estaban en manos de 4 grandes familias, Claro, también que eran era los otro, herederos de los primeros pobladores de Garachico, pero que eso con el incendio, con la erupción volcánica, se fueron a la Orotava, vivían en la Orotava. Esa finca eran 1 o 2 por fanegada de plátano, muy poco servicio de trabajo. Entonces, al no existir trabajo, emigraban a Venezuela. Todos esos emigrantes han regresado ya mayores y han dejado. ¿Y qué ha pasado? Que ahora emigran hasta Santa Cruz o hacia el sur los que quieren buscar trabajo, porque no hay trabajo en Garachico. Claro. No hay, solamente es la economía de la gastronomía y de los hoteles. No hay otro puesto de trabajo. ¿Y esta situación preocupa? Les pregunto. Naturalmente, hay un detalle, por ejemplo, que se lo oigo decir en mi casa a mi hermana. Cuando hay que comprar algo, verduras o frutas o arroz o judías o lo que sea, solo hay un supermercado. En mi calle había 7 ventas, lo llamamos ventas. Sí, las ventas, sí. Lo que decíamos, la venta de Seña Pepa, la venta de Don Juan. Incluso la venta de aceite de vinagre. Exactamente. Bueno, pues de esas 7 no existe ni una sola. Y hay en este pueblo un supermercado abarrotado siempre de gente, totalmente abarrotado, y como no caben, hacen cola incluso en la calle. Eso es una demostración palpable de un ir hacia atrás, sin querer. Lorenzo me parece que no está muy de acuerdo. Venga. No, es que en cada venta de esas se vendía una cosa determinada. Y entonces ibas y eran pequeñas ventas familiares que la atendía la ama de casa.
Pero hoy en el supermercado existe de todo. Surte de todo lo que... De todo, y es la vida, es la vida. Y en ICO vas y encuentras a los chinos que han abierto cientos no, pero decenas de negocios. Muchos negocios. Entonces, todo está cambiando, todo está muy cambiante. O sea, no podemos estar hablando de que sería más importante que Carachico que tuviera 20 ventas y 10 panaderías. Bueno, No, creo ya que eso sí. ya tenemos que olvidarnos Yo creo de que ello. sí, que hubiera cambiado favorablemente. Si en vez de una ventita, o llamémoslo como decimos, supermercado, tuviéramos 8, sería distinto. Incluso en los barrios, en San Pedro, en Las Cruces, en el Volcán, en Los Reyes, había ventas. Hoy no hay ni una siquiera. Eso es un retroceso indiscutible. No es retroceso, Carlos, no es retroceso. Es la situación que ha cambiado, que no... Ha cambiado para mal. No para mal. Esas personas no están ninguna dedicadas a la venta y se han arruinado, ni mucho menos, sino que ha cambiado el sistema económico y de distribución de los alimentos y de todas las cosas. Si me permiten, yo aquí hago una pequeña incursión en este Sí. debate que se ha creado. Yo nunca he sido partidario del monopolio. En un lugar que haya solamente un negocio dedicado a algo tan importante como la alimentación, no soy partidario. Yo lo veo así. ¿Y yo? Entonces, no. Hombre, sería interesante que hubiesen varios, pero es que no hay movimiento poblacional para que hayan varios supermercados. Han habido 2, Yo la 3, sigo ya han llamando cerrado ventas. 2. Han cerrado 2 ya. Yo no llamo de supermercado, le llamo ventas. Pero Yo que me las ventas no tienen conformaría con que las ventas hubiera no tienen ventas futuro, como Carlos. antes. No tienen futuro con las ventas. Bueno. Eso no existe ya. El puerto marítimo, pesquero y deportivo, ¿qué ha aportado a Garachico? El Bueno, puerto actual. pues garantizar, El actual, sí. garantizar, El actual. garantizar a los pescadores que tengan un lugar de refugio donde antes no podían y tenían que subir los botes al muelle, a la superficie, a la carretera y cerrar calles porque el mar los inundaba. Hoy tienen un refugio donde las embarcaciones de ICO y del sur vienen al puerto de Garachico, donde recogen y pescan túnidos, tienen un almacén ya terminado con frigoríficos para recoger los túnidos y los del sur los depositan aquí y después se venden. Y ya digo, embarcaciones. Y hoy todos los pescadores tienen coche. Y todos los pescadores de la Caleta, de los Silos, de ICO, vienen en sus coches al puerto de Garachico. O sea, ha cambiado el sistema de vida y de comercio ha variado. No podemos estar hablando, que teníamos 15 botes en la playa de Garachico. Es que ahí ahora hay botes el triple de tamaño y lugares reservados para que puedan elevarlos, restaurarlos, pintarlos, arreglarlos, como estaban antes. Es decir, que ha sido algo beneficioso para el municipio, Carlos. Yo no lo veo tan beneficioso. ¿No? A mí, por ejemplo, me dicen que yo retrocediera años y no existiera ese puerto, me daría exactamente igual. Los señores que tienen ahí sus barcos, que son señores, se supone, adinerados y tal, nos dejan una perra aquí. Es lo que hay que pagar por estar en el puerto, se paga, creo, en Santa Cruz. Tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado. Sí, la autoridad creo- portuaria es la que recauda. Aquí Lorenzo Los pescadores están viviendo allí con sus coches personales, no solo de Garachico, que ya con los coches, que Carlos ya no le sigue la pista, pero hay coches frigoríficos que reparten el pescado que cogen y que venden en los restaurantes de Garachico, le venden el pescado en frigoríficos dentro de sus coches, cogidos en el muelle. O sea, el muelle que no es necesario de Garachico, hombre, es la envidia de todo el norte. No hay ningún puerto desde Santa Cruz hasta aquí que tenga las características que tiene este. Claro que tienen que pagar el alquiler de atracar y con eso se está financiando el puerto. Y ahora
hay unas dependencias que tienen que subastarse para poner restaurantes, bares, estación de servicio, etcétera, que está programado y está puesto en Puertos Canarios, en lo que llama Puerto Canario del gobierno de Canarias. Y para los que realizan travesías de América a la península o a otros Vienen lugares de algunos, Europa, o viceversa. Hay algunos que han atracado También. aquí, hay algunos que atracaron, no todos, ¿no? Porque hay el puerto de Santa Cruz o el puerto de los cristianos o de otras islas son mucho más importantes que este. Vale. Pero vienen algunos que han ido y se ve, tú puedes asistir allí ahora y verás embarcaciones, veleros, barcos y mayores. Bueno, pues No solo la pesca. hablando de la cantidad de vecinos en Garachico que se han ido a vivir a otros municipios, claro, eso me hace pensar, cierta evidencia, de que se quedan viviendas, me imagino que vacías. Sí. Y esas viviendas, ¿qué hacen? Las alquilan, porque ahí también el turismo puede dar la posibilidad. Es que hay gente que las quiere alquilar por unas etapas largas y los propietarios quieren más alquilarlas una Claro. semana, 15 días, un mes. Más rentable. Y eso influye mucho también. Pero no sé el tema, no lo domino, no sé cómo puede ser. ¿Tiene algún conocimiento de ello, Lorenzo? No, las viviendas, yo no creo que haya muchas viviendas cerradas, casi todas están alquiladas. O si hay Alquiladas. alguna familia que se han marchado por sistemas de trabajo o por alguna circunstancia diversa, esas casas las alquilan. Las alquilan a turistas que vienen y están una temporada. Ahora mismo, por ejemplo... Viviendas vacacionales. Entonces. Vacacionales, sí. El mismo caso de Fuerteventura o Lanzarote se da también a circunstancias aquí algunas veces. Los profesores del instituto de bachillerato o el colegio de GB o lugares de trabajo no tienen viviendas donde quedarse un curso, los 5 meses o 6 meses del curso, no los tienen. Entonces buscan lugares de alquiler para esas situaciones. No es fácil el que aquí, y como no se puede construir, pues todas las casonas grandes se están convirtiendo en apartamentos o en hotelitos pequeños, rurales, ¿no? Pero no solo en Garachico Casco, estamos hablando de Genovés y de San Juan del Reparo y de la Montañeta, que es lo más alejado, que son 3 barrios principales, y el Quincho, también La Caleta, tienen muchas viviendas vacacionales alquiladas. O sea que no es que, y antes no existía ni una vivienda vacacional, ni casas a alquilar. Hoy existen. Eso es un ingreso para las personas que viven aquí, pero que otras que se han ido fuera es por necesidades de sus hijos, de estudios, de tal. O sea, hay un refrán que yo siempre lo menciono y que dice, nunca llueve a gusto de todo. Sí. Y esa es la realidad. Lo que te puede venir bien aquí no le va a venir bien a Icobo o al Puerto de la Cruz. Y hay situaciones que están cambiando permanentemente. Bueno, tenemos que destacar que hablando de hoteles, hablando de lugares para pasar una jornada entrañable aquí Como en este hotel Garachico. que estamos aquí hoy. Efectivamente, ahí yo iba. Estamos aquí en el patio del Hotel La Quinta Roja. Esto es una maravilla. Una maravilla. Esto hay que Este visitarlo patio con es unas una maravilla. habitaciones fantásticas, Sí. con una tranquilidad. Aquí hemos estado, estamos aquí. Y un restaurante haciendo este de primera programa. línea también. Sí. Totalmente. De máxima, de auténtica Claro. calidad. El restaurante y el hospedaje. El servicio Y el servicio ¿eh? también. y también lo que... Tenemos otro hotel que está muy cercano de aquí, a la derecha y a la izquierda 2 hoteles, en el Guincho. O sea, hay 5 hoteles ya de categoría aquí en Garachico. Muy bien, pues la verdad que el Hotel La Quinta Roja es una auténtica maravilla Sí, señor. y honestamente no lo estoy diciendo porque estamos aquí hoy haciendo No, es el que lo programa es, Vida de en verdad. Canarias, es que es una auténtica realidad. Sí, esto es una casa preciosa. Está aquí justo enfrente del ayuntamiento y es una casa, Si yo levanto la vista vivienda preciosa. en tu dirección y la elevo, ese artesonado que estoy viendo aquí es una maravilla. Sí, de sí. artesonado de esa El que está habitación, dentro de que esa hoy es un habitación. comedor, Precioso que es un eso. comedor y que fue un centro de caballería del propio edificio. Fíjate. Y con ese artesonado que es una maravilla.
Y Carlos y Lorenzo, con el cuidado y el mimo que los propietarios... Hemos tenido la gran suerte Una auténtica suerte. de que esta casa haya caído en manos de quien cayó. Él vive en Las Palmas. Él nació en Garachico. Pero su hija Paloma vive aquí, que es la Paloma que vive aquí. está aquí mañana, El tarde y noche. padre de él, o sea, don Vicente Moriana, fue maestro del barrio de Las Cruces y este chico nació, el dueño de ese hotel. Y Que suele visitar con... se acaba de ir ayer, ¿no? Hace un mes que estaba aquí, se fue ayer. Ayer se fue para Las Palmas, pero él viene siempre. Y además es un gran amigo y todo. Pero es que además ha caído el hotel en esas manos que lo tiene, que da gusto verlo. Porque esta casa también pasó por unos momentos poco gratos. Estaba muy estropeada porque después de haber vivido una familia importante aquí, cuando lo dejaron, quedó esta casa no era hotel, esta casa en un total abandono, se veía tal. Y cuando Pepe Moriana llegó a Garachico y la vio otra vez, después de tantos años de vivir en Gran Canaria, pensó que esta casa volvería a ser como había sido y en efecto lo ha conseguido. Yo les puedo decir por la experiencia que tengo en mi, yo creo que amplio recorrido, 15 años recorriendo todos los pueblos de Canarias y viendo y hablando y comentando, escuchando sobre todo. Lo importante es escuchar, como hoy escucho aquí a Carlos y escucho a Lorenzo. A mí me encanta tutearlos, me encanta llamarlos por su nombre. Que sí, muy bien. Deben reconocer y agradecer los garachiquenses y felicitarse entre unos y otros por el cariño y el respeto que ha mostrado y sigue mostrando a lo largo del tiempo a la arquitectura, mantener la arquitectura de las viviendas, de los edificios, de las casas, mantenerla como la ha mantenido. ¿Por qué? Porque vas a muchos lugares y es una auténtica pena. Ves la fachada impecable, bien, incluso los tejados, nunca mejor dicho, de tejas, con años ya de vida, digámoslo así. Pero luego es que el interior está vacío, roto, no hay nada. Las paredes caídas, los techos hundidos, un auténtico. Y sin embargo, aquí, a mí me consta que aquí en Garachico, para ver una casa así, yo creo que no la hay. Yo creo Yo no conozco ninguna, Yo creo que fue una etapa de ese desarrollismo que hubo en Marbella, como decía al comienzo, Benidorm, toda la costa del Mediterráneo, y todo el mundo quería imitarla. Y se llegó a pensar en Garachico que estos turismos, si el Caletón es unas piscinas naturales y puede mantenerse, etcétera, etcétera, podemos coger y imitar esos lugares. No se puede imitar un pueblo pequeño como Garachico, no se puede imitar otros lugares. Y gracias a eso, yo me siento muy orgulloso que estos 18 años de alcalde no se haya tirado ni una casa de valor histórico artístico, que se haya restaurado, que se haya mantenido, que se hayan convertido en hoteles, que es lo que queríamos nosotros, y que al final el propio gobierno de España nos haya reconocido con la medalla de oro de las Bellas Artes que el rey nos entregó en Madrid y que vino el ministro Ricardo de la Cierva a entregarnos también aquí el diploma como distinción, por haber mantenido el patrimonio histórico y porque hoy, gracias a esa herencia, estamos viviendo así de esta manera, porque después tuvimos que rellenar todo el tiempo de esa época hasta ahora en actividades culturales, como fueron las jornadas culturales del archipiélago canario, hermanándonos con pueblos como Teguise, que has reconocido que era uno de los pueblos bonitos de Canarias, con Betancuria, con Agaete, son todos hermanados con Garachico. La casualidad, Tejeda no es porque lo hicimos con Agaete. Pero, no, yo me refiero al pueblo más bonito de España. Más bonito de Tejeda de España, sí. Agulo y tal.
De de aquí, isla. Garachico. Todo eso ha hecho en que Garachico se mantenga así como está. Y que hoy vengan miles de personas, unos más, otros menos, que dejen más o que dejen menos en beneficio. Pero yo creo que hemos logrado que la medalla de oro de las Bellas Artes, que es una distinción casi única en pueblos de toda España, muy poquito, la tenga el único de Canarias, es Garachico. La llevo Garachico. ¿Fue en la época de Adolfo Suárez? Adolfo Suárez era presidente del gobierno. Vino aquí, se alojó 4 días aquí en un hotel del Guincho, vivió aquí y fue nuestro gran amigo que le ayudamos. No influyó para nada que fuese un buen amigo de Adolfo Suárez, ¿no? Bueno, lo invitamos y fuimos amigos porque también correspondió él con el puerto, con los túneles de las aguas y del Guincho, con un montón de logros que se lograron gracias a la intención de Adolfo Suárez. Había ahí empatía entre uno y el otro, ¿verdad? Lo hubo. ¿O no, Carlos? Que sí, Lo mucho, hubo. claro. Nosotros no le pagaremos nunca la memoria de... Bueno, tenemos aquí ya, le hemos rendido homenajes y tal, pero lo que hizo Adolfo Suárez por Garachico fue muy importante. Carlos, bueno, hemos hablado de... No podemos hablar de toda la historia y todo lo que podemos contar de el puerto y la villa y puerto de Garachico, es imposible, pero yo creo que bueno, hemos puesto un poquito al corriente a los televidentes de conocer un poco más este municipio, al cual yo no me atrevo que sean ustedes los que inviten a aquellas personas que desean venir, porque se lo van a pasar de maravilla. Esto es un lugar para venir, pasear, disfrutar de una buena jornada. Y una prueba de ello es que tanto Lorenzo como yo no nos hemos ido de Garachico como tantas otras personas, porque para mí no hay un pueblo como Garachico y para él igual. No hay un pueblo como Garachico. Ahora, para concluir, un titular, una frase, algo referente a Garachico, tal y como ustedes lo ven. Si fuesen pintores, ¿cómo dibujarían, pero en palabras, a Garachico? Es que resulta un poco difícil porque si lo alabamos mucho, parece una presunción inexplicable, porque somos de aquí, dirán, claro, no van a hablar ellos allí, son de allí, tiene que... Pero yo creo que cualquier piropo, hablando vulgarmente, que se diga sobre Garachico es más que merecido, más que merecido. El pueblo merece ser piropeado por cualquier persona que venga, en verano o en invierno, por la noche o durante el día. Siempre se dará cuenta de que estamos en un pueblo diferente. Lorenzo Dorta. Yo, en la línea de Carlos, yo no creo que debamos decir aquí unos piropos a nosotros mismos. Somos felices en este pueblo, tenemos unos lugares hermosos y bonitos donde disfrutar, donde nuestros amigos cuando vienen los llevamos a la iglesia de Santa Ana, que es un patrimonio de siglos y que es una maravilla y que ha recogido muchos lugares de los conventos que se incendiaron, se quemaron o podían ser destruidos por la erupción. Todo eso se han ido mejorando y hay lugares interesantísimos. Entonces yo creo que Garachico es un lugar para visitarlo. Ya de antemano, con que le pongas que es uno de los pueblos más bonitos de España y que tiene una historia muy desgraciada, que es la erupción volcánica que sepultó al puerto y medio pueblo. Y ya en el escudo le hemos incluido una frase que, a pesar de pasar montones de vicisitudes y de problemas, glorioso en la adversidad. Es Garachico glorioso en la adversidad porque ha superado todos los temas de incendio, con cientos de muertos, con el incendio, con la erupción, que no hubo casi muertos ninguno, cosas de ese tipo. O sea, nosotros somos muy felices así, y los que vengan como vienen y se van felices y recuerdan que han estado en un pueblo que fue sepultado por una erupción volcánica en 1706, y aquí estamos. Sí, señor. Bueno, yo no soy quien para decir lo que voy a decir, pero yo les diría honestamente que, al igual que en Garachico o cualquier otro municipio, cuando llegan personas que no son
originarios de ese lugar, personas que por motivo u otro llegan y quieren pasar pues unos años, pasar su vida en Garachico, o insisto, en cualquier otro municipio, que lo hagan siempre pensando en mantener la idiosincrasia del lugar donde llegan, que respeten las tradiciones y que respeten el mismo cariño que los vecinos, en este caso, vamos a centrarnos en Garachico, que los garachiquenses le ofrecen cuando usted llega aquí a este maravilloso lugar. Sí, señor. Porque de otra manera yo creo que terminamos convirtiendo un lugar maravilloso, un lugar familiar, un lugar admirado, querido, lo convertimos en otra cosa que ya no es. Y nadie tiene el derecho de cambiar la idiosincrasia, insisto, de un pueblo. Nadie tiene la potestad de cambiar la forma de actuar de sus vecinos y nadie tiene que romper con esa hermandad que existe y que ha existido durante años aquí en Garachico. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, Claro. sí. Antes me decía también, Carlos comentaba, dice, es que el amar que tanto Claro. quiero, vamos, ¿cuánto daño? Yo le diría al amar, ¿por qué tanto te amo? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué tanto te necesito? Y a veces me devuelve ese cariño con momentos tan desagradables que me dejas casi sin aliento, sin palabras. ¿Por qué? Pero lo Mar de mi alma? lo queremos al mar. Pero lo queremos. Te has convertido en un poeta. No, me sale así, sin más. Muy bien, muchas Muy gracias, bien. porque eso significa que sientes por este pueblo casi lo que sentimos nosotros. A mí me gusta este pueblo. Sí. Me gusta este pueblo y muchísimos pueblos de Canarias. Y hay otros pueblos que lamentablemente, pues lo digo, lo que dije anteriormente, pues que se han convertido en pueblos extraños. ¿Ya cerraste ya? No. ¿Todavía no has cerrado? Me queda la despedida. Don Lorenzo Dorta. Vean ustedes la naturalidad de la entrevista. Claro. Lorenzo Dorta, para mí un verdadero orgullo, un placer estar de nuevo. Ya hemos tenido nuestras tertulias, nuestras entrevistas, nuestras charlas y siempre que puedo, pues, teléfono, Lorenzo Dorta, porque siempre está ahí. Siempre está... Yo sé que me cogiste en el cardiólogo hoy, ¿eh? Pero todo bien, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Eso es lo importante. Todo bajo control. Bueno, pues, Carlos, con apellidos de... No sé si son originarios de aquí, los apellidos. Portugués. Portugués, ¿ves? Por eso cuando yo dije antes que teníamos aquí influencia portuguesa, esbozaste una sonrisa como diciendo... Sí. ¿Eh? Sí, señor. Y aquí estamos desde el nacimiento, 95 años aquí. Son muchos años, pero hasta que Dios diga amén. Pero bueno, pero si yo tengo 85 también, Carlos, por Pero favor. 85 10 años no más, es nada. Una década, eso no Tú tiene eres nada que un ver. niño chico al lado mío. Por favor. Si me lo permiten, con todo el respeto del mundo, me siento joven. ¿Sí? Claro que sí. Carlos, gracias, Lorenzo, muchas gracias. De nada, Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí en un capítulo más de Vivir en Canarias. Bueno, recorremos los pueblos de nuestro archipiélago canario, estamos también en las fiestas populares tradicionales y estamos allí donde le podamos dar a conocer, pues, cómo vivimos, cómo somos y qué hacemos en cada una de nuestras islas, cada uno de nuestros pueblos, en cada uno de nuestros rincones. Y la gastronomía. De la gastronomía podemos hablar largo y tendido aquí también en Garachico, pero será en otro capítulo. Gracias. Hasta la próxima semana.